Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos junto a nosotros en una nueva edición del Vocero Tributario. Iniciamos nuestro programa de hoy viernes 14 de agosto contándoles que se incorporaron modificaciones en los formularios 200 y 210 para que los contribuyentes se beneficien con el reconocimiento excepcional del 50% de los aportes patronales como pago a cuenta del IVA. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Pablo, y a todos nuestros ciberescuchas. Además, tendremos noticias del ámbito nacional referidas a las elecciones que se aseguran para el 18 de octubre mediante una ley aprobada en consenso entre los órganos electoral, ejecutivo y legislativo. A continuación, el desarrollo de estas y otras informaciones. Ahora te presentamos nuestros titulares. Atención, Servicio de Impuestos Nacionales incorporó una casilla en el formulario 200 y 210 para que los contribuyentes se beneficien con el reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta del impuesto al valor agregado. Conozcamos un poco más acerca de los videos tutoriales sobre temas tributarios que están a disposición en YouTube. La Administración Tributaria continúa en las capacitaciones virtuales para mantener actualizados a los contribuyentes y a la población en general. 3 órganos del Estado rechazan propuesta del Movimiento al Socialismo y reafirman el 18 de octubre como Día de las Elecciones Generales. Bolivia suma 1.388 nuevos contagios de coronavirus y 57 fallecidos en un solo día. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo 4298 sobre incentivos tributarios para la reactivación económica, el Servicio de Impuestos Nacionales incorporó una casilla en los formularios 200 y 210 del impuesto al valor agregado, para que los contribuyentes se beneficien con el reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta de este impuesto. El artículo 7 del Decreto Supremo 4298 establece que los contribuyentes podrán computar como pago a cuenta del impuesto al valor agregado resultante el 50% de las contribuciones patronales pagadas por salarios o sueldos que individualmente no superen 4 salarios mínimos nacionales. Para conocer más sobre este tema, en el vocero tributario estamos con el jefe de Departamento de Procesos y Control de Recaudación de la Gerencia Nacional de Recaudación y Empadronamiento, Álvaro Salvatierra. Buenas tardes, ¿cuáles son las modificaciones efectuadas en el formulario 200 del impuesto al valor agregado? Gracias, buenas tardes. Bueno, básicamente el formulario 200 y 210 han sido modificados en función al cumplimiento y lo dispuesto en el Decreto Supremo 4298. Básicamente las modificaciones que se han ido a realizar en estos formularios son de forma, no tanto de fondo, pero se han incorporado casillas con el código 621, la casilla 24, que se refiere al pago a cuenta del 50% de las contribuciones patronales pagadas del periodo sobre cotizaciones pagadas del periodo anterior, según el Decreto Supremo 4298. Esto está sujeto a una verificación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, una verificación posterior. ¿Qué significa esto? Significa que todas aquellas empresas en atribución al artículo 7 del Decreto Supremo pueden, siempre y cuando tenga en su declaración jurada tengan un saldo a favor del fisco, estas empresas pueden descargarse del 50% de sus aportes patronales, enfocados básicamente al pago
de aportes patronales para vivienda, prima por riesgo profesional, aporte patronal, seguro social a corto plazo, que fueran efectivamente pagados en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. ¿Qué significa esto? El valor que han declarado de sus planillas, sus aportes patronales de julio, canceladas en julio, son las que estarían siendo beneficiadas con el 50%. Ese 50% va a ir a compensar y a disminuir el saldo a favor del fisco. En ningún momento, si el saldo a favor es del contribuyente, puede cargarse esta casilla. Entonces, ¿los contribuyentes se benefician con este reconocimiento de los aportes patronales? Este descuento es un beneficio, es un incentivo, digamos, a que en esta época de pandemia y por los decretos que va sacando el gobierno, la institución tiene que adecuar sus sistemas de manera inmediata, ¿no? Para que esto se cumpla. Esto sí es un beneficio para los contribuyentes. Lo que respecta al pago de aportes patronales. En este sentido, la Gerencia Nacional de Recaudación y Empadronamiento realizó las capacitaciones al personal de las plataformas de atención al contribuyente. Los contribuyentes que requieran más información sobre este tema podrán contactarse con la línea gratuita 810-3444, el chat en línea en www.impuestos.gov.bo y las cuentas del Servicio de Impuestos Nacionales en redes sociales como Facebook. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene una amplia gama de videos tutoriales sobre temas tributarios que están a disposición de manera gratuita para el contribuyente en la plataforma YouTube. Nuestra compañera Carol Mendia nos tiene un reporte sobre este tema desde la Agencia Distrital 3 en la ciudad de Cochabamba. Adelante, Carol. Gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta jornada informativa me encuentro en la Agencia Distrital 3, en la cual justamente el responsable nos hablará acerca de los videos tutoriales, los cuales facilitan el cumplimiento de la norma tributaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos contribuyentes. Una vez más un saludo desde la ciudad de Cochabamba, en la cual nos encontramos justamente en la avenida Heroínas, casi esquina Ayacucho. Los horarios de atención en Cochabamba, no nos olvidemos que es de 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. Bien, gracias a la tecnología que está de moda y todo el mundo lo utiliza debido a la coyuntura, nosotros estamos aprovechándola para llegar a nuestros contribuyentes a través de ello. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, utilizamos el tradicional YouTube, en el cual obviamente interactuamos de manera directa con los contribuyentes, ya sean nuevos o antiguos que estén registrados. Ustedes lo que tienen que hacer, vuelvo a reiterar, es en Google poner YouTube. Una vez que entren a YouTube, ponen en el buscador Cultura Tributaria Bolivia y van a poder acceder directamente a todos nuestros videos tutoriales, ¿no? De esta manera, ya sea una persona natural, una empresa unipersonal o una empresa jurídica, accede, por ejemplo, a lo que es Bienvenidos al Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí van a poder ver ustedes qué obligaciones tiene cada uno de estos contribuyentes. Una vez que ya se interioricen en lo que son sus obligaciones, pueden ir pasando a ver otros tutoriales. Por ejemplo, el llenado de formularios de forma mensual. Ahí les explicamos fila por fila cómo va usted a llenar sus ventas, sus compras. Y hablando de ello, también tenemos lo que es el registro dentro del Facilito, dentro de nuestro aplicativo Facilito, el registro de las compras y ventas, que también a través de tutoriales lo pueden ir viendo, ¿no? Entonces, de esta manera uno va interactuando y además obviamente contamos con otros medios en los cuales pueden ustedes hacer las consultas respectivas. Por ejemplo, si terminan de ver el video y tienen una duda, yo les invito a entrar a la página www.impuestos.gov.bo y a través de la línea del chat hacer la consulta si tuvieran alguna duda en estos videos. Perfecto. Entonces volvamos a recordar a la población dónde se encuentra la Agencia Distrital 3 y a qué número podrían comunicarse en caso que lo requieran. Bien. Nosotros reiteramos, estamos ubicados en la avenida Ayacucho, casi esquina Heroínas, ¿no? Nuestro teléfono piloto
es el 450-1327 y de la agencia el interno es el 4029. Estamos predispuestos a cualquier consulta, reitero, y no solo a nivel Cochabamba, sino también a nivel nacional. Le aclaramos cualquier tipo de dudas, como les dije, utilizando todos los medios y las herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias. Es así, de esta manera que hemos estado viendo de qué manera el Servicio de Impuestos Nacionales viene interactuando con la población en esta coyuntura que estamos viviendo. Con esta información, compañeros, retorno a estudios centrales. Muchas gracias, Carol, por esta información. Como acaba de escuchar, estimados oyentes, el Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con videos tutoriales sobre temas tributarios en la plataforma YouTube sin ningún costo para el contribuyente y el público en general. El Servicio de Impuestos Nacionales continúa con las capacitaciones virtuales para mantener actualizados sobre materia tributaria a los contribuyentes y el público en general. Las personas interesadas en recibir dicha capacitación gratuita solo deben tener a la mano una computadora, una tableta o un celular con conexión a Internet e ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo, donde se encuentra el botón Cronogramas de Capacitación Externa para que pueda elegir el curso y los horarios. Nuestra compañera Dunia Luque nos tiene más información al respecto desde la ciudad de Santa Cruz. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Buenas tardes, colegas de la ciudad de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Hoy vamos a tomar el tema de las capacitaciones tributarias que realiza el Servicio de Impuestos Nacionales a través de las diferentes plataformas de servicio al contribuyente. El licenciado Wilber Verdugués Vargas nos informará cómo se procede a hacer estas capacitaciones a todas aquellas personas que necesitan tener un poco más de conocimiento de sus obligaciones tributarias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, voceros tributarios. Bueno, para acceder a esta plataforma de capacitaciones virtuales es bastante sencillo, ¿no? Tienen que ingresar a través de la página de www.impuestos.gov.bo, ¿no? Dentro de la página de Impuestos Nacionales, en la carátula principal va a salir el icono de capacitaciones externas. Si bien le damos clic en capacitaciones externas, no van a salir de las diferentes gerencias distritales a nivel nacional, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros requiramos o de acuerdo a qué departamento estemos, podemos entrar a las capacitaciones diferentes, ¿no? Ingresando únicamente a través de la aplicación de Webex, ¿no? Como bien nos indica la misma plataforma. Estas capacitaciones tienen un carácter gratuito. Anterior a la pandemia se hacían de manera presencial. Actualmente, ¿cuáles son las opciones que ofrece el Servicio de Impuestos Nacionales para poder acceder a diferentes capacitaciones? Efectivamente, ¿no? Ante la pandemia que se está viviendo, se ha optado por una opción que es el aplicativo Webex, ¿ya? Una vez nosotros ingresando a la página de Impuestos Nacionales, nos dan los requisitos para que podamos acceder, ¿ya? Como les mencionaba, el aplicativo nos indica que es el aplicativo Webex y debemos contener uno de los requisitos, una computadora que tenga una red de 5 megabytes, ¿no? Para poder ingresar directamente a través del enlace de las capacitaciones. Con su experiencia de capacitador, ¿cuáles son los temas que reiteradamente solicita el contribuyente o son instalados en la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales? No. Uno de los más recurrentes que podemos mencionar son el llenado de los formularios 200 y 400, versión extendida, la cual los contribuyentes, ¿no? Con las consultas que se tienen día a día, se realizan este tipo de capacitaciones para hacer el conocimiento, ¿no? Para que tengan el conocimiento los contribuyentes de cómo llenar el formulario 200 versión extendida, ¿no? O cómo llenar el formulario 200 y 400. De igual manera se está dando el llenado de libros compra-venta, ¿ya? La inserción del aplicativo que es el Facilito, ¿no? Y también está conociendo nuestros derechos y obligaciones como contribuyentes, ¿no? Dentro de Impuestos Nacionales. Muchas gracias, licenciado Wilber. Para Vocero Tributario les informó Dunia Luque. Gracias, Dunia, por la información desde Santa Cruz de la Sierra. No lo olvide, para ingresar a las capacitaciones virtuales del Servicio de Impuestos Nacionales, debe tener instalada en la computadora o el celular la aplicación Cisco Webex
e ingresar a la sala virtual 10 minutos antes del inicio del curso. Para este lunes 17 de agosto, desde las 12 horas, se impartirá el curso virtual sobre libros de compras y ventas, organizado por la Gerencia Distrital La Paz 1. Ese mismo día, pero a las 19 horas, la Gerencia Distrital Cochabamba realizará el curso virtual sobre los formularios 200 del Impuesto al Valor Agregado y 400 del Impuesto a las Transacciones, versión 3 resumido. Una pausa, enseguida retornamos. El vocero tributario. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Político. Y en otro ámbito de las noticias, 3 órganos del Estado boliviano desoyeron el pedido de sectores afines al movimiento al socialismo de adelantar las elecciones generales para el 11 de octubre de 2020 o de mantener la segunda fecha fijada para estos comicios, es decir, el 6 de septiembre. La noche de este jueves, el Tribunal Supremo Electoral, parte del órgano electoral plurinacional, tomó la decisión final sobre este conflicto al ratificar para el 18 de octubre de este año los comicios generales, esta vez con el respaldo de una ley sancionada por el órgano legislativo y promulgada la tarde de ayer en tiempo récord por el órgano ejecutivo. Los 3 órganos del Estado boliviano impulsaron la aprobación de la ley con la esperanza de pacificar el país y poner fin al bloqueo nacional de caminos iniciado el 3 de agosto pasado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, con el respaldo público desde Argentina del expresidente Evo Morales y del Movimiento al Socialismo.
Este conflicto político mantiene en vilo al país por 12 días y, según el gobierno nacional, ya costó la vida de 40 pacientes de coronavirus que fallecieron en hospitales por falta de oxígeno medicinal a causa de los bloqueos de caminos instruidos por grupos afines al masismo. La presidenta Yanine Áñez afirmó que la promulgación de la ley buscaba concretar la segunda pacificación del país desde octubre de 2019 y demostrar la voluntad del gobierno de apostar por el diálogo y seguir construyendo la democracia. La clave de ambos procesos de pacificación es muy sencilla. Es la voluntad del pueblo boliviano de convivir en paz y en armonía. Y eso significan tres cosas básicamente. Primero, significa que los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura. Es decir, que preferimos el diálogo al bloqueo. El diálogo es el principio del acuerdo y el acuerdo es el reconocimiento respetuoso y pacífico de los derechos del otro. Por eso vine hace pocos días al diálogo en Palacio, un diálogo que muchos criticaron y un diálogo al que muchos no asistieron, pero sin duda un diálogo que mostró la voluntad de mi gobierno por entendernos y así por construir entre todos la democracia boliviana. Es decir, lo que queremos todos es dedicarnos con todas nuestras fuerzas a vencer al virus y a mejorar la salud. Horas después, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, reconfirmó la fecha de los comicios para el 18 de octubre de 2020, pero advirtió que esa fecha no es ideal para una jornada electoral por la creciente posibilidad de que en esos días de octubre se registre un pico alto de contagios de coronavirus. Estamos convencidos que a partir de ahora, con una fecha cierta de elección, progresivamente las movilizaciones irán cediendo, ofreciendo la paz que anhelamos todos. Al fin de cuentas, el objetivo es común: elecciones confiables en un plazo cercano, de las cuales emerjan autoridades legítimas para encarar las múltiples crisis que enfrenta el país. En la tarea de diálogo con las organizaciones sociales se contó con el valioso apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, que ya en oportunidades pasadas respaldó los intentos del Tribunal Supremo Electoral para alcanzar los consensos que impulsen el proceso. Luego llegó el respaldo a las gestiones por parte de la Unión Europea y de la Iglesia. Todos ellos, junto con otros países amigos de Bolivia, nunca dejaron de creer que los esfuerzos del tribunal rendirían frutos para acercar posiciones y lograr acuerdos. El diálogo no se interrumpe, continúa como una necesidad para el país, para acercar posiciones, evitar enfrentamientos. Sobre el pedido de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad de adelantar los comicios para el 11 de octubre, Romero afirmó que el Tribunal Supremo Electoral continuará con la predisposición para dialogar con los actores políticos, sociales o regionales. En la promulgación de la ley que se realizó en el vestíbulo del Palacio Quemado, estuvieron los representantes de la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros miembros de la comunidad internacional. En representación de la Iglesia Católica, Monseñor Aurelio Pessoa expresó su deseo de que en las próximas horas vuelva la paz al país. Somos todos, no hay diferencia en ese sentido. Tenemos la esperanza de que esta ley pueda ayudar. Tenemos la esperanza y confianza de que esta ley va a ayudar. Y entonces dependerá también de la buena voluntad de todos los actores políticos y sociales que en este momento se encuentran en dificultades o se encuentran bloqueando. Por su parte, el representante de la Unión Europea, Jorge Schreiber, también manifestó su deseo de que con la ley de las elecciones se finalice el conflicto político. Seguimos acompañando este proceso para contribuir a que sea limpia, como lo he dicho, como limpia, transparente, inclusivo, como base de pacificación, de unificación de Bolivia.
El primer artículo de la ley promulgada amplía el plazo para la realización de los comicios generales a 169 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, por lo que el plazo máximo para la realización de las elecciones será hasta el domingo 18 de octubre de 2020. En su artículo segundo se instruye al Ministerio Público iniciar de oficio los respectivos procesos penales contra quienes pretendan cambiar otra vez la fecha definitiva, impostergable e inamovible de los comicios. La Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad afín al movimiento al socialismo desconocieron la ley de convocatoria de elecciones generales y calificaron de traición y maniobra política las acciones legislativas que derivaron en la designación del 18 de octubre de 2020 como fecha de los comicios. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, afirmó que la organización matriz de los trabajadores y el Pacto de Unidad nunca han traicionado y jamás van a traicionar a su pueblo. Hoy hemos sufrido una traición y eso tienen que conocer el pueblo y los movilizados. Hoy hemos sufrido una traición y eso tiene que conocer el pueblo, los movilizados. Esta ley que jamás se ha consensuado con nosotros, que jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano. Este acuerdo que nunca nos han tomado en cuenta, más allá de las reuniones que hemos asistido entre Naciones Unidas y la Iglesia Católica. No hemos sido parte. Este otro acuerdo entre el presidente en ejercicio, Milton Barón, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, han suscrito un acuerdo en la cual en la última reunión que hemos sostenido nos han querido imponer a firmar y hemos rechazado. Guarachi afirmó que las movilizaciones no tienen un fin político, porque se articulan en torno a reivindicaciones sociales como la inestabilidad laboral, la reactivación del aparato productivo, la atención en salud, el cierre del año escolar, entre otras demandas. Según el dirigente covista, las organizaciones sociales siempre estuvieron dispuestas a dialogar y hasta propusieron el 11 de octubre como fecha de las elecciones. Aseveró que la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad están unidos, pero advirtió que se debe identificar los traidores que realizaron el acuerdo a espaldas de los trabajadores. De parte de la Confederación de Campesinos, el dirigente Juan Vilca ratificó que la norma se acordó a espaldas del pueblo, debajo de la mesa y que no representa su sentimiento. Entre tanto, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias Indígenas y Campesinas Bartolina Sisa, Secundina Flores, reprochó a la clase media y los intelectuales que dirigieron al proceso de cambio y al movimiento al socialismo, hasta incluso llevar por un camino al movimiento social. Hoy día queremos decir a los señores que siempre nos han dominado, que son profesionales, clase media, que ha llevado adelante junto al proceso de cambio. Esas personas hoy día, ¿dónde nos han hecho terminar? Intelectuales que han conducido al proceso de cambio, al movimiento al socialismo. Que hoy en día, desde espaldas del pacto, espaldas de nosotras, han participado a un diálogo con Naciones Unidas, con Iglesia Católica. Y después, sin información, sin informar los hermanos dirigentes, los hermanos bases movilizados en carreteras, a nosotros nos echan la culpa como somos traidores. Hoy en día no somos traidores, estamos defendiendo esta movilización, este proceso y esta estructura orgánica. El rechazo de la ley de las elecciones para el 18 de octubre es también un desconocimiento a Evo Morales, líder del movimiento al socialismo, quien en los últimos días se inclinó por solucionar el conflicto mediante un acuerdo en el legislativo. Sin embargo, en los últimos minutos, de acuerdo a página 7, la COB ha dispuesto un cuarto intermedio en el conflicto hasta el 18 de octubre, día en que se realizarían las elecciones generales. A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo, darle un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina la lucha, y estamos más seguros hoy que nunca después del 18 de octubre, las elecciones no van a querer hacer el traspaso de mando, no van a querer. Hoy estamos viendo una realidad muy conscientes de lo que está viviendo nuestro país.
Por eso es que instruimos a nuestros movilizados para verdaderamente pacificar, porque nosotros somos los pacificadores, no ellos. El gobierno nacional afirmó este viernes que un 50% de los bloqueos en el país ya fueron levantados y consideró que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, comienza a quedarse solo tras la promulgación de la ley de elecciones. Desde el órgano ejecutivo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, afirmó esta mañana que de aproximadamente 130 bloqueos que aún había en todo el país, hasta el día de ayer nos han informado que más de la mitad ya ha cesado. La Central Obrera, es decir, la dirigencia, Guarachi y compañía, se están quedando solos, ¿no? La Asamblea Legislativa también ayer aprobó sus jefes de bancada, por ejemplo, el senador Efraín Chambi y otros senadores. Ya ellos salieron a decir, no, dejen los bloqueos, ya no puede haber más bloqueos, tenemos que entrar a una pacificación, a un diálogo, ¿no? Pero si existe esta actitud del señor Guarachi, ¿no? Aquí podemos ver que ya existe una intransigencia caprichosa, pero como le digo, se están quedando solos. En la víspera, la presidenta Yanine Áñez puso en vigencia la norma que fija impostergablemente hasta el 18 de octubre la realización de los comicios generales, instando a que se suspendan las protestas de organizaciones afines al movimiento al socialismo que cumplieron 10 días. Según reportes policiales, esta mañana se mantenían puntos de bloqueo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque con menor cantidad de manifestantes, mientras en otros puntos del país ya se habían levantado las barricadas. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó la noche de este jueves 1.388 nuevos casos de coronavirus en Bolivia, con los cuales la cifra total de contagiados llegó a 96.459, mientras que el número de fallecidos llegó a 3.884 después de que este jueves se reportó 57 decesos por COVID-19. De los 1.388 nuevos casos, en el departamento de La Paz se registraron 424, en Potosí 256, en Tarija 195, en Santa Cruz 185, en Chuquisaca 169, en Cochabamba 84, en Pando 38, en Beni 24 y en Oruro 13. De acuerdo con el reporte epidemiológico, el departamento de Santa Cruz ya registró 38.016 contagiados de coronavirus, La Paz 24.145, Cochabamba 11.074, Beni 5.954, Tarija 5.335, Oruro 4.227, Chuquisaca 3.296, Potosí 2.608 y Pando 1.804. El Ministerio de Salud aclaró que del total de pruebas positivas, 58.855 son casos activos, mientras que los pacientes recuperados suman 33.720. De los 57 nuevos fallecidos registrados este jueves, 15 ocurrieron en Santa Cruz, 12 en La Paz, 11 en Chuquisaca, 8 en Cochabamba, 6 en Potosí, 3 en Tarija y 2 en Beni. Continuamos con el desarrollo de las noticias. Las explosiones registradas anoche en la sede de la Central Obrera Boliviana, ubicada en la calle Pisagua, esquina Ingavi, en la ciudad de La Paz, presumiblemente se trató de un ataque con cachorros de dinamita y una bomba molotov, según las primeras pesquisas de la policía boliviana. Según el reporte policial, se tiene 6 personas detenidas, quienes guardan arresto en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, tras haber sido encontradas en los alrededores de las explosiones. El dirigente de la Central Obrera Boliviana, Boris Villa, declaró que en el lugar se encontraban descansando algunas personas, entre ellas Juan Carlos Guarachi. Desde el día de ayer han estado unos jóvenes parados acá, de 2 en 2. Nosotros hemos identificado, pero por el hecho de no meter problemas, porque como organización nacional las cosas se tienen que arreglar por la vía del diálogo y obviamente de la decisión de las bases. No les hemos hecho ni dicho nada, pero ya hoy, a horas 11 de la noche, habían atentado el edificio de las señoras Bartolina Cisas y aquí la Central Obrera Boliviana, donde estaba descansando el compañero Juan Carlos, porque tiene el lugar ahí, y estaban con 2 dirigentes más
que estaban precautelando. Aquí estaba el compañero también que se queda a cuidar y lamentablemente han venido a apedrear, han venido a destrozar, han botado petardos y todo. Es un atentado. Eso lo vamos a denunciar también nosotros ante las instancias que correspondan, porque no puede darse ese hecho. Jamás la Central Obrera Boliviana ha ido a atentar ante nadie. Lo que resulten de los bloqueos o de las marchas son un tumulto de personas, el cual nosotros también lo hemos rechazado en todo momento. Y hoy por hoy la integridad del Ejecutivo Nacional se debe resguardar y se debe respetar. Por lo tanto, vamos a pedir también a las autoridades judiciales que hagan la investigación, que se encuentren estas personas que están amenazando y amedrentando a los demás, y esto puede crear mayor problema todavía. Entonces es mejor que, investiguen las autoridades. Según El Deber, los vecinos reportaron que observaron personas cerca del lugar y que minutos después se oyó la primera explosión. Luego la segunda detonación, cuya onda expansiva afectó un vehículo particular estacionado a pocos metros del ingreso del edificio de la Copa. Además, la fachada del edificio de la entidad sindical fue manchada con pintura roja, afectando también la sede de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, ubicada al lado de la COP. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, exigió al Ministerio Público sancionar a los responsables del ataque a la sede de la Central Obrera Boliviana y ratificó que el gobierno condena cualquier acto de violencia. El gobierno nacional, en esta firme predisposición, actuación y demostración de firmeza en el diálogo para resolver los conflictos, rechaza la violencia, venga de donde venga, y por eso actúa con la misma firmeza ante todos los casos. En esta situación en particular, fueron petardos los que alarmaron inicialmente a los vecinos y luego explosiones que se presume son cartuchos de dinamita. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprehendió a 2 personas en la zona de Sencata, Ciudad del Alto, en posesión de un fusil Mauser y 41 proyectiles, que supuestamente pretendían comercializar entre quienes bloquean este sector. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Iván Rojas, informó que el arma de fuego no tiene registro, al igual que la munición. Según el reporte policial, los aprehendidos son Álvaro OSM y Policarpio S. Esta última persona tiene una afiliación política que también se investiga en el marco de este caso. Entre horas 17:30 y 18 se realiza un operativo en la zona Sajama de la Ciudad del Alto, donde se aprende a 2 personas en poder de un fusil Mauser que tenía 49 cartuchos de munición. Al primer momento de la intervención no supieron explicar el por qué tenían en su poder esta arma y el trabajo investigativo nos lleva a determinar que los mismos se dirigían hacia la zona de Sencata, donde está uno de los puntos de bloqueo. El trabajo va a continuar realizándose desde el punto de vista investigativo. Pero también esto nos permite a nosotros de pronto confirmar una hipótesis, que en los puntos de bloqueo sí hay gente que está armada. Se encuentra en pleno proceso de investigación. A decir de los mismos, sería para venta, para entregar a alguien que tenía que realizar la compra en inmediaciones del bloqueo de Sencata. Estamos en pleno proceso de investigación. El uso de las herramientas tecnológicas dentro de poco nos va a dar resultados para poder identificar y continuar con la investigación. Respecto a la posible venta de arma de fuego, el coronel Rojas solo confirmó que se sigue la pista de una persona. Los aprehendidos enfrentan cargos penales por la aportación de arma de fuego y terrorismo. El caso comenzó con un trabajo de inteligencia policial en el sector de Sencata, donde grupos afines al movimiento al socialismo mantienen cerrada la ruta que conecta hacia el departamento de Oruro. El coronel Rojas reconoció que para nadie es desconocido que la policía boliviana efectúa trabajo de inteligencia para prevenir acciones de violencia en los puntos de bloqueo. Sin embargo, precisó que dicha labor no apunta a detener dirigentes sociales. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en Deportes, 14 minutos y 4 puntos anotados en el triunfo del Dallas Maverick fueron suficientes para que Joshua Reeves se convierta en el primer boliviano en jugar en la Liga Profesional del Baloncesto Estadounidense, conocida como la NBA. El basquetbolista, que nació en Estados Unidos y que mide 1,93 metros de estatura, tiene doble nacionalidad porque su madre, Lizelle Reeves, es boliviana.
El partido del estreno fue entre el Dallas Maverick, que derrotó por 122-114 al Jazz, quedando en la posición séptima de la conferencia oeste de la NBA. John Reeves, de 23 años y que juega de escolta, colocó en su sitio de Instagram la bandera boliviana, orgulloso de lo que había logrado. El basquetbolista, que estuvo a un paso de ser futbolista en Bolivia, según le contó a un periodista en Estados Unidos, tuvo 2 muy buenas temporadas en la Liga Universitaria de Estados Unidos, lo que le valió para disputar la Liga de Verano de la NBA con los Dallas Maverick. Lo hizo bien y por ello firmó un contrato profesional con el equipo de la NBA, permitiéndole el debut esperado. Podría haber jugado fútbol profesional cuando era más joven. Tuve la oportunidad de jugar en un club de Bolivia. Soy de origen boliviano. Mi mamá es de ahí. Mi tío jugaba fútbol profesional. Él tenía conexiones y me vieron jugar cuando era más joven. Así que probé y pensaron que podría haber jugado de volante o delantero, le dijo al periodista Brian Kladrowski. En declaraciones a Tigo Sport, la mamá de John Reeves declaró: "Mi hijo está centrado en los partidos de su equipo y por el momento no ha analizado por cuál selección jugará en caso de ser convocado", sostuvo Lisette Bravo sobre Josh Reeves, que tiene doble nacionalidad, boliviana por su madre y estadounidense por su padre, Michelle Reeves. Mi esposo, él jugaba básquetbol cuando estaba también en la universidad, entonces siempre nosotros estábamos haciendo alguna clase de deporte y mi esposo le llevaba a jugar a él, entonces él empezó a jugar en equipo desde los 5 años, pero con mi esposo él iba desde los 4 años, estaba fuera en la cancha practicando con su papá, entonces su papá falleció pero él es el que le enseñó a jugar básquetbol a mí. No, si él jugaba fútbol, él hacía todo deporte, ¿okay? Él jugaba fútbol americano, jugaba soccer, jugaba básquetbol. El tiempo empezó a pasar, él tenía que hacer una decisión en cuál deporte se iba a concentrar, pero él sí practicaba todos los deportes, porque él es bien atleta. Los 13 años él tuvo que hacer esa decisión, qué es lo que va a hacer, qué deporte va a querer jugar. Entonces, un entrenador de acá, de una de las escuelas privadas que él asistió, nos habló que él quería que él vaya a jugar a esta escuela. Entonces nos sentamos y hablamos y era más por la educación que le iban a dar en esa escuela. Según El Deber, de esta manera quedó en suspenso la posibilidad de que el primer boliviano en jugar en la NBA pueda integrar en un futuro una selección nacional. El escolta de los Dallas Maverick jugó 14 minutos y anotó 4 puntos el lunes en el triunfo de su equipo ante el Jazz en el torneo que se disputa en Orlando. Continuamos con más información. Luego de reunirse con el directivo Robert Blanco, los futbolistas del país determinaron levantar sus medidas de presión y anunciaron que asistirán a la convocatoria del seleccionador César Farías. Existiendo la buena voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de buscar soluciones de manera conjunta y creyendo en la buena fe de la dirigencia, Favol y los futbolistas profesionales del país levantan sus medidas de presión y anuncian que apoyarán el trabajo de la selección como siempre lo hemos hecho. Ese es uno de los puntos más importantes de la resolución de Favol. El representante de futbolistas agremiados de Bolivia, David Paniagua, declaró lo siguiente sobre este tema. Siendo coherentes nosotros con todo lo que hemos venido haciendo durante estas reuniones que hemos tenido con los capitanes, con los futbolistas, con los delegados. En nuestra última asamblea manifestamos públicamente, y de acuerdo al análisis jurídico que se hizo en Favol, de que el legal y legítimo sucesor en la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol era don Robert Blanco, porque así lo interpretamos el estatuto, nos identificamos plenamente con el señor Robert Blanco y a él hemos acudido, como lo hemos hecho ya en reiteradas oportunidades sin recibir ninguna respuesta,
de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, para resolver los temas que hemos tratado hoy con don Robert Blanco. Don Robert Blanco continuará siendo el presidente de la división profesional. Los jugadores nacionales se reunieron de forma virtual con Blanco, quien se presentó ante ellos como presidente transitorio de la Federación Boliviana de Fútbol. Tenemos que buscar soluciones, no son tiempos de confrontación, aseguró el dirigente durante una conferencia de prensa virtual. Farías citó el domingo a 34 jugadores para iniciar una concentración en Santa Cruz de cara a las eliminatorias sudamericanas que deben comenzar en octubre, según la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Por último, en las noticias, Juan Cataldi hace 10 días ya lo anunciaban desde La Plata como nueva incorporación de la academia. Llegó al país vía terrestre a Oruro, donde permaneció sitiado debido al bloqueo de caminos. En ese tiempo, el rioplatense no descuidó su forma y se mantuvo trabajando en el hotel donde estaba hospedado. El miércoles arribó a La Paz y finalmente hoy fue presentado en sociedad. La verdad que estoy contento, Bolívar es un grande que exige y compromete, declaró Cataldi a La Razón cuando estaba retenido en la ciudad de Pagador antes de emprender su viaje a la sede de gobierno. A trabajar y pensar en el futuro, que es lo más importante. Sí, en el 2014 fue un torneo internacional, juvenil con Gimnasia, y jugamos ahí en el estadio del Bolívar y también jugamos en el Hernando Siles, así que la verdad sí, conocía, me compré la camiseta justo de pasada del Bolívar, así que conocía La Paz y la verdad que me había gustado. La camiseta me queda chica obviamente ya, pero la usa mi hermanito chiquito, pero sí, la verdad que cuando vine me gustó el color, me gustó lo que era el Bolívar, todo el mundo hablaba del equipo que era muy grande y me la compré y la verdad que muy contento ahora de poder venir a estar acá y meterle, así podemos lograr algo importante. Mirá, todavía mucho no hablé con Claudio, pero bueno, él me conoce de haberme visto jugar en inferiores, enfrentándolo, él era coordinador. Pero bueno, las expectativas son las mismas de todos. Desde que llegué todo el mundo me habla muy bien de Bolívar y la realidad es que juega Copa Libertadores, está a un punto del primero en el torneo. Y nada, lo importante es pelear todo, afrontar todos los frentes y poder lograr algo importante. Bueno, soy un jugador bastante técnico, me gusta el arco rival, obviamente que cuando hay que trabajar con el equipo también lo hago, pero bueno, esperemos que se pueda lograr los objetivos de pelear por la Copa Libertadores y de ganar. Juan se desempeña como mediocampista interior, derecho, aunque también puede jugar como enganche por su vocación ofensiva. Mide 1,72 y pesa 66 kilogramos. Entre 2018 y 2020 disputó 4 encuentros oficiales, acumulando 175 minutos. Cataldi es el segundo refuerzo de Bolívar para la Libertadores. Antes llegó el defensor nacional Luis Hacking, procedente del Puebla mexicano. Bolívar se prepara encapsulado en un hotel de la zona sur de La Paz, con miras a volver a la competencia. Su primer rival será el brasileño Palmeiras, el 16 de septiembre, desde las 20:30 en condición de local. Hasta aquí las noticias del deporte en el Vocero Tributario. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Como cada día, ha sido un gusto haberlos acompañado durante esta media hora. Antes de despedirnos, queremos reiterarles que está en nuestras manos evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Por ello, insistimos en las recomendaciones de bioseguridad que debemos adoptar todos los días. Lavarnos con frecuencia las manos con abundante agua y jabón. En lo posible, utilizar siempre alcohol en gel. Ponerse correctamente el barbijo cubriendo nariz y boca y mantenernos distanciados al menos 1,5 metros con las demás personas. Amables radioescuchas, tengan todos ustedes un fin de semana reparador. Hagamos caso de las instrucciones de las autoridades y ayudemos a evitar la propagación del COVID-19. Con nosotros será hasta el siguiente lunes. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.